Cómo la música, al estar en orden, es agradable y cómo al estar desordenada solo es ruido. Y cómo es así la vida, al hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. La analogía de la música puede ser una forma interesante de que comprendas la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, al igual que la música, que es armoniosa y agradable, cuando sigue un orden y una estructura. La vida humana también puede ser plena y significativa cuando se ajusta a la voluntad de Dios y cuando vivimos en armonía con la voluntad de Dios, porque experimentamos una sensación de paz y de propósito y de plenitud en nuestra vida espiritual, emocional y moral. Por otro lado, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios y vivimos en desobediencia o en rebelión, nuestra vida puede volverse caótica y desordenada, similar a un ruido discordante en la música. Vivir fuera de la voluntad de Dios puede llevar a consecuencias negativas como la falta de dirección, la pérdida de sentido de propósito, el vacío espiritual, la confusión moral y las dificultades emocionales. La enseñanza cristiana sostiene que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para sus hijos, y que vivir en obediencia a ella es lo que nos permite experimentar la plenitud y la bendición de una vida alineada con su propósito y diseño para nosotros. Sin embargo, también se reconoce que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios puede ser un desafío, porque implica renunciar a tus propias ambiciones y deseos y egoísmos y someterte a la autoridad y dirección de Dios en tu vida. Para comprender y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es importante que busques una relación profunda y significativa con Él a través de la oración, la meditación, y de hecho, meditación en las escrituras y de la obediencia a sus enseñanzas. Y también te puede ser útil contar con el apoyo de una comunidad de fe y de mentores espirituales que te ayuden en el proceso de discernimiento y obediencia de la voluntad de Dios en tu vida cotidiana. Además es importante que tengas en cuenta que la voluntad de Dios puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de las personas. Puede ser a través de su palabra escrita en las Escrituras o a través de la guía del Espíritu Santo o mediante las circunstancias y situaciones en las que nos encontremos. A veces la voluntad de Dios puede ser clara y evidente, pero otras veces puede requerir discernimiento y búsqueda diligente. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios implica rendir nuestra propia voluntad y someternos a la de Él, confiando en su sabiduría. Como decía, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios implica rendir nuestra propia voluntad y someternos a la suya. Ya se los dije. Confíen en su sabiduría y amor para sus vidas, porque implica activamente la dirección en todas sus decisiones y acciones. Implica que estén dispuestos a obedecer, incluso cuando no entiendan completamente o cuando les pueda ser difícil. Recuerden que la comparación de Juan Diego Lara al principio fue la música y el ruido, y al igual que la música necesita seguir partituras, una estructura debe ser seguida para ser armoniosa, la vida también necesita seguir una dirección de Dios para ser plena y estar en armonía con su propósito. Asimismo es importante que reconozcan que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no significa que no van a enfrentar desafíos, pruebas o dificultades en la vida. Sin embargo, cuando buscamos su voluntad y obedecemos en fe, podemos confiar en que Dios nos dará la gracia y la fortaleza para enfrentar cualquier situación y cumplir con su propósito en nuestra vida. En resumen, la analogía de la música puede ayudarles a comprender cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque implica buscar la armonía y el orden en nuestra vida a través de una rendición y obediencia consciente a la dirección y la guía de Dios. Al igual que una música en orden es agradable al oído, una vida en sintonía con la voluntad de Dios puede ser plena y significativa y llena de bendiciones. Si bien cada persona puede tener su propia interpretación y comprensión de cómo la música refleje la voluntad de Dios en la vida cotidiana, algunas lecturas recomendadas que pueden ampliar este tema y este conocimiento para ti serían, por ejemplo, En búsqueda de la voluntad de Dios, un enfoque bíblico, de James MacDonald. Este libro explora la voluntad de Dios desde una perspectiva bíblica, brindando una comprensión sólida y práctica sobre cómo buscar y seguir la voluntad de Dios en diferentes áreas de la vida. La voluntad de Dios es un camino mejor que el tuyo, de Don Baker. Ese libro examina cómo la voluntad de Dios es el mejor camino para nuestras vidas y cómo podemos encontrarla a través de una relación profunda con Dios, en la confianza y en su dirección.
El camino de la obediencia a la voluntad de Dios, el amor y el liderazgo, de Bill Hybels. Ese libro explora cómo la obediencia a la voluntad de Dios está relacionada con el amor y con el liderazgo en la vida cristiana, proporcionando así una visión integral de cómo vivir una vida centrada en Dios. Buscando la voluntad de Dios, de Charles F. Stanley. Ese libro aborda el tema de la voluntad de Dios desde una perspectiva práctica y bíblica, brindando principios claros y orientación sobre cómo discernir y seguir la voluntad de Dios en la vida cotidiana. El secreto de la voluntad de Dios, de Andrew Murray. Ese clásico de la literatura cristiana explora cómo entender y seguir la voluntad de Dios a través de una vida de oración, rendición y de obediencia, proporcionando una profunda reflexión teológica y espiritual sobre el tema. Esas son solo algunas sugerencias de lecturas que pueden ayudarte a profundizar en el tema de la voluntad de Dios y cómo vivir en armonía con ella en tu vida cotidiana. Cada autor puede tener su propia perspectiva y enfoque, por lo que es importante que leas con discernimiento y que busques una comprensión equilibrada y basada en la Biblia. Si deseas más información sobre cómo vivir en armonía con la voluntad de Dios, puedes buscar libros, artículos y recursos en línea que aborden estos temas desde diferentes perspectivas teológicas, espirituales y prácticas. Algunos temas que pueden ampliar tu comprensión también incluyen la importancia de la oración en la búsqueda de la voluntad de Dios y cómo desarrollar una vida de oración constante y ferviente. Cómo discernir la voluntad de Dios a través de la meditación en las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. La importancia de la rendición y la obediencia en el proceso de buscar seguir la voluntad de Dios. Cómo enfrentar los desafíos y las pruebas en el camino de seguir la voluntad de Dios y confiar en su dirección incluso en los momentos difíciles. La relación entre la voluntad de Dios y los propósitos y los dones que Dios le ha dado a cada individuo y cómo utilizarlos en armonía con su voluntad. Recuerda que la búsqueda de la voluntad de Dios es un proceso continuo y personal. Puede implicar momentos de reflexión, discernimiento, obediencia y crecimiento espiritual. Es importante que busques una comprensión equilibrada y basada en la Biblia y que estés abierto a la guía y la dirección del Espíritu Santo en tu vida.